Bueno, estamos en vivo, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Batalla Cultural, en este caso el número 11. Estoy arrancando, en un ratito se va a sumar Joaquín, que estaba terminando de hacer unas cositas y ya en breve se estaba sumando. Pero bueno, le dije que yo arrancaba porque total, al principio vamos a ver cositas que nos ha dejado el debate presidencial en Argentina ayer domingo, y hoy vamos a estar viendo un poquito de repercusiones y vamos a estar viendo principalmente, primero, lo que pasó con Javier Milei y su respuesta cuando le preguntaron sobre la Agenda 2030, si iba a estar de acuerdo y si iba a tomar políticas de acuerdo a la Agenda 2030 y a el Acuerdo de París. Y esto es lo que respondió Milei y vamos a ver la reacción en vivo que tuvieron Agustín Laje y Nicolás Márquez. Una pregunta cruzada de este debate, pregunta Juan Schiaretti y responde Javier Milei. Milei, quiero preguntarle si usted va a mantener la adhesión de Argentina a los acuerdos de París y también a la Agenda 2030. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, en primero, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Vamos. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa que contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa. Por lo tanto, si a usted le está preocupando en esa parte, en la cuestión energética, nosotros estamos sobrecumplidos. Y por otra parte, mencionó antes el tema de la dolarización. ¿Sabe cuál es el principal problema del tema de la dolarización? Que a diferencia de todos ustedes, para mí robar está mal. Y falsificar dinero desde el Banco Central es una estafa que todos ustedes avalan. Bien, finalizamos avala las Agenda preguntas 2030. cruzadas. Ahora nos vamos a un corte Tremendo. y después de la pausa, cada candidato y candidata. Bueno, esto del Banco Central y de la emisión de dinero y la emisión de pesos en Argentina, que hacen más ya muchos años los políticos tradicionales, Javier Milei lo tiene como bandera de campaña y con eso le está yendo muy bien. Por eso la gente lo está bancando. Eso digo yo que es la mayor proporción de votos que tiene de la gente y sobre todo de los sectores humildes, porque les llegó y les entró con eso, Javier, con la dolarización y con la estafa que le generan los políticos con la emisión de pesos y de dinero. Por eso Javier Milei sacó más de 30% en las elecciones PASO, en las primarias anteriormente, y por eso hoy va primero en las encuestas y por eso hoy es quien tiene mayor intención de voto y tal vez chances de ganar en primera vuelta. Tendrá su último minuto antes de finalizar este segundo debate presidencial 2023. Ya volvemos. Bueno, yo quiero empezar haciendo un descargo personal. Mucha gente nos decía, no, Milei es pro Agenda 2030, Milei es globalista, ustedes, Nicolás Márquez, Agustín Laje, eran intelectuales que nosotros estábamos siempre con ustedes y los respetábamos, pero ahora están apoyando a un globalista. A todos esos que nos decían que Milei era un globalista, bueno, ahí lo tienen. En un debate presidencial donde lo quieren correr con la Agenda 2030, denomina marxismo cultural a la Agenda 2030 y dice que no la piensa aplicar. No sé, a ver, yo siento mucho alivio porque vos no sabés ni con todos estos meses la cantidad de gente que yo pensaba que era gente pensante, gente que estaba bien informada, gente que obviamente puede dudar, puede hacer críticas, pero yo ya no tenía más recursos para tratar de explicarles que Javier Milei no es globalista. Y esta gente estaba convencida, deseaban que Milei fuese globalista para poder oponerse y quedarse siempre afuera de la posibilidad de que nuestras ideas lleguen al gobierno. Y nos acusaban a nosotros, ¿cómo puede ser ustedes que combatieron contra el globalismo, están apoyando a un globalista como Milei? Ahí tenés. Esto equivale para mí a lo de los 30.000 desaparecidos del domingo pasado, que ahora en un debate presidencial digan, no pensamos aplicar Agenda 2030 porque eso es marxismo cultural. Es una cosa tremenda. No sé cómo lo ves. Exactamente igual, pero además hay un agravante, porque yo también he padecido muchas. Eso es una decepción, te seguía como intelectual, he leído tus libros, es un escándalo que estés apoyando esto. Milei dijo muchas veces que estaba en contra de la Agenda 2030, y si mal no recuerdo, uno de los discursos más enfáticos en esta materia fue en Córdoba, y también en un meeting en el que vos participaste, en ese encuentro, y también en un acto que se llevó adelante en España, en Madrid, en Vox, organizado por Vox. Pero esta confusión surge, creo yo, porque Milei una vez participó del foro de Davos. A mí me invitan al foro de Davos, también voy. Y voy a decir mi opinión. También Donald Trump, anti-Agenda 2030, habló en el foro de Davos. Ahora, todos los tontos que ven una foto
de alguien disertando en un lugar específico, lo importante no es la foto, lo importante es el discurso dado en ese lugar. Y nadie me supo decir qué es lo que dijo Milei. Obviamente se opuso a todas estas políticas. Fue alguien invitado y en un lugar adverso, jugando de visitante en términos futbolísticos, se manifestó enfáticamente en favor de las políticas del anfitrión que lo invitó. De manera que eso pone de manifiesto sus convicciones y sus agallas. Así que nada, me pareció, además terminó él el debate. Otro rasgo de la suerte de la que hablaba hoy. Terminó él con una definición muy fuerte de todos los que lo acusaban a él y a nosotros por añadidura de adherir a una agenda que despreciamos y combatimos. Mira, yo creo que hay cierta comodidad en el hecho de no tener ningún candidato jamás. Es cómodo porque no tenés que estar ahí, digamos, dando tu opinión, defendiendo realmente las ideas, siempre vas a encontrar algo, evidentemente, nunca vas a estar 100% de acuerdo con un candidato. Nosotros lo hemos dicho un montón de veces, no estamos de acuerdo en un 100% con absolutamente todo lo de Milei. Tenemos nuestras diferencias en algunos temas y lo hemos planteado, pero siempre es muy cómodo, al revés, encontrar que por ese minúsculo porcentaje de disidencia, uno ya no puede estar trabajando para que nuestras ideas lleguen a ser gobierno. Esta es una oportunidad histórica, es una oportunidad única y la excusa era que Milei era un globalista, ahora ha quedado totalmente desmentido frente a la cara de todo el mundo, ¿sí? Igual todos aquellos que encontraban siempre alguna excusa para pegarle a Milei, ahora le van a encontrar otra excusa. Y la verdad es que en realidad es porque no quieren votar y porque son personas que se creen superiores a todo lo posible dentro de la política y que al votar siempre en blanco van a decir, no, yo no voté a aquel. Cuando un político entra y hace errores, va a decir, no, yo a aquel no lo voté, yo voté en blanco porque sabía la que se venía. Entonces básicamente son tontos que se creen que en la política siempre va a haber un ideal. Y la verdad es que nunca va a haber un ideal, sobre todo en Argentina, donde hay muchos diputados, mucho parlamento, mucha democracia en cuanto a todas las decisiones y todas las leyes. Todo tiene que pasar por una cámara donde hay muchos partidos juntos. Algunos por momentos, en algunos años, han tenido mayoría y han podido hacer eh, mayores leyes, mayor cantidad de leyes y de cuestiones a su favor, como fue el kirchnerismo en el 2011 y 2013, entre esos años. Después se le fue dando vuelta un poco la tortilla, pero hicieron todo este desastre que desde justamente el 2011 hasta esta parte en Argentina no está creciendo el empleo formal y venimos con decaimiento de todo lo que es PBI y políticas económicas en general. Por eso hoy Argentina está pasando una de las crisis más grande de los últimos 40 años. De que Milei, por ejemplo, no va a apoyar la Agenda 2030 en Argentina. Así que, bueno, los que en todo caso venían con ese cuento, ahora tendrán que inventarse otro cuento o empezar a promover a un candidato que efectivamente va a combatir al globalismo tal como lo acaba de decir. Te cuento que hemos llegado a los 30.000 espectadores, pero estos son de verdad. 30.000 de verdad. Son 30.000 de verdad, no es el cuentito setentista, son 30.000 de verdad. Pongan su like, déjennos like. Ya vamos a volver porque continúa el debate, vamos a seguirlo transmitiendo, pero mientras vamos a ir. Bueno, mientras tanto, acá se suma Joaquín. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo Acá va todo por andamos, acá acá? andamos. Bien, bien, recién arranco. Hablé del debate un poquito y nada, hace 8 minutos que inicié y puse la parte donde Milei le responde a Schiaretti sobre la Agenda 2030 y los acuerdos de París y que Milei dijo que iba a estar en contra y bueno, estaba viendo la reacción que tuvo a eso Agustín Laje, que lo festejó como si fuese un gol de Boca. Bien, me sumo, metele nomás que me engancho enseguida. Dale, igual ahora ya en breve termina, van a las conclusiones de cada candidato y después hacen la conclusión de ellos dos post debate, así que eso lo podemos ir viendo y reaccionando y hablando un poquito de lo que dejó el debate. Así que anda acordándote cositas del debate, como por ejemplo el FBI argentino. A ir haciendo algunos análisis más. Ayúdenos, por favor, con el like, es muy, muy importante porque eso nos recomienda en la plataforma de YouTube y sigue llegando gente. Hay aquí gente que pregunta, ¿y qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 son 17 objetivos distribuidos en 169 metas que ha impuesto Naciones Unidas desde el 2015 en adelante. Se supone que todos los gobiernos tienen que aplicar, ejecutar esas metas que incluyen ideología de género,
aborto, ambientalismo radical, incluyen un concepto que se llama ciudadanía mundial, ataques contra la familia, por ejemplo, feminismos, todas esas Lobby migraciones, LGBT, lobbies LGBT, exacto. corrupción infantil con la ESI. Exactamente, adoctrinamiento de los niños a través de lo que llaman educación sexual integral. Todo eso no lo ha votado nadie. Eso salió de burócratas de Naciones Unidas que diseñaron esa agenda y dijeron, esta es la agenda del mundo, la agenda 2030. De aquí al año 2030 me tienen que cumplir todas estas metas. Y Schiaretti dice, nosotros vamos a aplicar Agenda 2030. Bueno, sería muy interesante que Schiaretti nos cuente quién de Córdoba participó en la definición de qué es la Agenda 2030. Ya que le gusta tanto Córdoba y ya que nos habla tanto de Córdoba, que nos cuente. A ver, ¿qué cordobés estuvo representando el pueblo cordobés para la definición de lo que es la Agenda 2030? No va a poder dar ninguna respuesta porque nadie escogió a nadie para elaborar esa agenda. Es una imposición del poder internacional sobre nuestras naciones. Y Milei acaba de decir en vivo y en directo que no va a aplicar Agenda 2030. Tremendo. Y no, una cosa, sería interesante, para mí hubiese sido la pregunta de las LELIX de hoy. Si Javier Milei le preguntaba a Patricia Bullrich cuál era su postura respecto de la Agenda 2030, yo creo que Patricia Bullrich no tiene ni la más remota idea de lo que es la Agenda 2030, pero más allá de eso, el gobierno de Macri y Bullrich sí fueron sometidos y arrodillados por la Agenda 2030, por las políticas de género del G20, es decir, hicieron desde la implementación del aborto, de la ley Micaela, de la ESI, avanzaron en toda esta basura de una manera mucho más radical y mucho más grave que lo de la mafia kirchnerista. Sí. Entonces, por favor, lo que dijo Agustín la semana pasada, que se viralizó afortunadamente. Bullrich, ¿por qué creen que hoy atacó mucho menos a Milei y mucho más a Massa? Porque está tercera. Se sabe tercera. No hay encuesta que no la dé tercera. Entonces dijo, estoy 10 puntos abajo de Milei, entonces estoy mucho más cerca de Massa, vamos a ver si puedo lograr superarlo. Bullrich es funcional a que Massa ingrese al balotaje. Si el votante de Bullrich, Agenda 2030, aborto, confusión en materia económica, insiste con el bullrichismo que ya gobernó y fracasó del 2015 al 2019, es funcional a la posibilidad de Massa de entrar al balotaje y a lo mejor seguir con el kirchnerismo. Las encuestas dicen que no, pero si entra al balotaje, hay una final. Entonces, evitemos esa final con los que se arrodillaron a la Agenda 2030, con los que ya fracasaron, con los que intervinieron en el Banco Central y duplicaron la inflación, y con todos aquellos que profundizaron los males que dejó el kirchnerismo. Entonces, yo sé que a lo mejor Milei no te cierra por alguna circunstancia. Volvió. Okay. Perdón, vamos a poner. Bueno, acá ponen de vuelta las palabras finales, las conclusiones, y vamos a ver qué decían después del debate Agustín y Nicolás. Segundo debate presidencial 2023. Fue un honor participar para un tercer debate. Bueno, ahí está. Una cosa, Agu, Sí, que soy repetitivo. ¿Qué le Alguien pasa dijo al que Milei micrófono cabeza de Márquez que hace 3 programas que no hay contento. forma? No sé, supuestamente no le anda al internet, pero para mí es otra cosa. Para mí es otro tema el problema que tiene. Dice que, bueno, ya probó muchas cosas y no pudo arreglarlo. Pero no sé qué le pasó. Porque el domingo pasado, cuando arrancaron con la transmisión en vivo, con Agustín, al principio le andaba bien y después, en un momento, le empezó a andar mal. Así que no sé qué pasó ahí, pero le perduró varios días y una semana el dolor de micrófono en ese celular. 38. Obviamente Schiaretti mandó un ejército informático para darle envergadura a su situación personal. Voten en www.tn.com.ar, háganlo ahora, voten y volquemos para que lo que quede plasmado es que Milei ganó el debate. Eso por un lado, eso quería decirlo porque me parece importante que se haga ahora. Los miles y miles que nos están viendo, volquemos, plasmemos en el canal donde se hizo el debate quién fue el ganador. Mira, aparte, es que vamos a explicarle a la gente por qué Schiaretti tiene tanto voto, quiero decir. Porque se ve que el sistema de TN es un desastre, se ve que es lamentable, porque permitía que poniéndote como incógnito, hay una opción que te permite Google Chrome, que es ponerte como incógnito, uno pueda votar cuantas veces quiera. Con lo cual era muy fácil no dar un voto por individuo, sino dar múltiples votos por cada individuo. Entonces aprovechó esta ventaja gente que estaba organizada, tanto del macrismo, tanto del masismo como de Schiaretti, y antes de que empezara el debate, ya lo estábamos mostrando, venían ganando de una manera... Incluso Schiaretti pudo haber pagado a gente y a trolls para que trabajen en esa votación de TN, como ya sabemos nosotros acá en Argentina, y han salido informes públicos ya
notificados de que quienes más gastaron en publicidad acá en Argentina fueron Larreta, en primer lugar, el jefe de gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y en segundo lugar aparecían 4 cuentas, todas de la gobernación de Córdoba, o sea, todas de Schiaretti y Yar Llora. Así que no tienen problema en despilfarrar la plata de los ciudadanos cordobeses en publicidad, que ya hace años y años que vienen tirando para todos lados plata de publicidad. Sí, acá nosotros en digamos- Córdoba estamos acostumbrados, el modus operandi es muy similar al del kirchnerismo. No se le conoce vinculación con organizaciones guerrilleras o terroristas, pero sí hechos de corrupción, de coimas, tanto Schiaretti, de Narcotráfico. la Sota, narcotráfico, entonces esas cosas se comentan. Es una sola persona que con datos se animó a hablar de eso, que fue Presto. Lo que es el periodismo en Córdoba no menciona el tema narcotráfico. Pero el modus operandi, en fin, es muy parecido al del kirchnerismo. Poco verosímil, muy poco verosímil. Entonces ahora el voto real, el voto de la gente, un individuo, un voto, está, digamos así, mostrando un escenario un poquito más real, que es Javier Milei, 41%. Para entrar a votar es tn.com.ar. No cierren este video, no cierren, abran una pestaña aparte, no nos cierren, porque vamos a seguir analizando el debate y vamos a hacer algunos comentarios de lo que podemos esperar para las elecciones del día 22. Pero ahí está la invitación para que voten en tn.com.ar. En este momento, Milei tiene 41, Bullrich tiene 6%. ¡A la mierda! 6% Bullrich. Casi se te escapa una palabrota. Sí, sí. Massa 14, Schiaretti 38 y Bregman, la representante del pueblo. De A que fin el de año pueblo, vamos los a comer un trabajadores, la asado con todos los mayoría, y personajes el pueblo, el de poder este de la programa. pela, bueno, tienen 1%. Se ve que Sí. el trabajador... Randazo, Márquez, Qué vamos a poco pobre juntarlos está ahí en todos. Argentina, ¿eh? Sí. En un asado Se ve popular. que debe ser un país de ricos capitalistas Argentina, porque Sí. Bullrich no le va muy bien. No, ni en las elecciones virtuales, como es este caso, ni en las elecciones reales, como las que se viene el día 22, como tampoco le fue muy bien en las PASO. Bien, te cuento, tenemos más de 28.000 personas, han estado apoyando al canal sistemáticamente con superchats, super stickers, membresías, como acá Silvia, que se ha convertido en miembro del canal. Muchísimas gracias a todos. Es un gran gesto que ustedes tienen para con el trabajo que estamos realizando y es una buena manera de acompañarnos y permitirnos seguirlo haciendo cada vez de mejor forma. El debate, yo creo que en Fui a buscar general... mi droga. Yo creo, a ver, como comentario general, me parece que el debate anterior tuvo mayores momentos en que Milei, o más momentos en los que Milei se pudo lucir. Evidentemente se habló de economía en aquel debate, que es su tema. Se habló de otros dos temas que en principio no eran temas fuertes de él, educación y derechos humanos. En cambio, en este debate su tema más claro podría haber sido trabajo, me parece a mí. Y el tema que en principio era menos claro era el de medio ambiente. Yo creo que hizo un buen papel. Generó el debate pasado algo con Bullrich que en principio en este debate no creo que se haya generado, que fue dejarla muy mal parada con la de los LELIX. Hizo una buena estrategia, creo yo, en volverle al tema y remarcarle en sus 15 segundos de pregunta aquello y en dispararle por el tema Melconian. Nosotros habíamos mostrado, miren, a 15 minutos antes les habíamos mostrado a ustedes el video donde Melconian reconoce en plena televisión y de hecho le da un ataque de ira, lo contuvo como pudo, pero se puso a acusar a Massa de que no tiene calle, que no tiene barrio y demás, que es un alcahuete, pero no desmintió. Es decir, Melconian se reúne con Massa. Vos imaginate si se hubiese descubierto, por ejemplo, que Karina Milei se reunió a desayunar con Massa y acordaron cosas en secreto. Y que Karina Milei en la televisión, cuando Massa lo revela, se lo muestran y Karina Milei reconoce que se juntó a acordar cosas con Massa. Imagínate esa hipótesis, esto es una hipótesis. Digo, los medios de comunicación hubiesen estado bombardeando tanto con ese asunto que ya hubiese sido conocido por todo el público. Este video que acabamos de mostrar, en general la gente no lo conocía. Por ese motivo, Patricia Bullrich puede acusar de mentiroso a Milei, pero en verdad la mentirosa es ella, porque tiene un gran problema, y es que Melconian ya admitió haberse juntado con Massa. Vamos a ver si esto tiene cola, si esto trae cola o no, pero en principio creo que hubo momentos más claros el domingo pasado que este. Cierro con esto. Este debate tuvo una definición ideológica clarísima. La del domingo pasado, la definición ideológica clarísima y que la celebramos con aplausos acá, fue decir en pleno debate los 30.000 desaparecidos son una mentira. Y
Este debate, el que acabamos de presenciar, su definición ideológica clarísima fue: la Agenda 2030 es, tal como él dijo, marxismo cultural, y nosotros no vamos a aplicar Agenda 2030. Esas fueron las grandes definiciones para mí en este debate de parte de Milei. Yo creo que este debate, a ver, si según las encuestas, yo había visto el informe de Infobae, pero que hoy trajiste a comento y me pareció muy oportuno, que el debate anterior no modificó sustancialmente el voto de la gente. 92% de los que vieron el debate alegaron no modificar su preferencia electoral. Creo que este aporta menos todavía. Sí. Creo que este aporta menos. Ahora, creo que yo creo que Milei se sintió más cómodo con los temas anteriores. Primero, el de la educación, yo sí creo que lo maneja Milei con sus propuestas de los vouchers. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil explicar algo revolucionario en 2 minutos. Es muy difícil. Sí. La economía, obviamente, es un tema que les pasa el trapo a los demás. Y el tema de los derechos humanos, donde se sospechaba que él podía tener algún tipo de zigzagueo, fue donde se lució y marcó la diferencia. O sea, fue un ganador contundente. Yo creo que hoy hubo una suerte de más o menos, todos más o menos equilibrados. Queda claro que Schiaretti prefiere toda la vida a Milei que a Massa o a Bullrich, y cambió la estrategia. La estrategia del primer debate fue rivalizar entre Massa y Milei. Y ahora fue muy repartido, los ataques fueron muy repartidos, incluso las preguntas entre las partes fueron repartidas, o las contestaciones o las interpelaciones. Ahora, digamos, el aspecto diferenciador es, primero, Bullrich estuvo mejor, la otra vez fue por lejos la derrotada, y cargó dardos en un 70 u 80% contra Massa y en menor medida contra Milei. Por lo demás, fue un debate menos interesante y menos atractivo que el anterior, y yo te diría que el ganador es Milei, pero no porque haya sido el más sólido, tengo que ser objetivo. Marcó algunas cosas, no tuvo el destaque enfático que el debate anterior, donde fue un ganador clarísimo. ¿Pero por qué fue el ganador? Porque yo creo que a lo que aspiraban, y creo que se resignaron un poco sus contendientes en este debate para con él, es a que él se exaltara y mostrara algún rasgo de su personalidad irascible. Sí. No lo lograron en el debate anterior, y en este mucho menos. Entonces, desde ese punto de vista, si se esperaba de Milei alguna actitud destemplada que lo desacreditara, no lo han logrado ni en el anterior, ni mucho menos en este, y ese era el aspecto que se le cuestionaba. No tanto, y una sola crítica le haría. Cuando Bullrich acusa a Javier de que tiene algunos personajes poco recomendables en la lista, yo hubiese defendido, lo hubiese contestado de otra manera, porque él dijo, vos también tenés gente impresentable, lo cual es cierto. Juntos por el Cambio tiene gente, a ver, Ritondo, dicen las malas lenguas que es la morsa de Juntos por el Cambio. O sea, tiene tipos realmente peligrosos. Para el que no se percata, ¿a qué se refiere Nicolás con la morsa? La morsa acá en Argentina le dicen a Aníbal Fernández, uno de los tipos más oscuros y corruptos también de la política argentina, junto con Massa, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. Entonces lo compara con Ritondo desde ese plano, digamos, de tener negocios turbios. Cuestionables. Hay una lista larga, pero me parece que eso de haber dicho vos también es asumir y que él, a ver, la cantidad de cargos a lo largo y ancho de todo el país, ni los conoce. Patricia Bullrich tampoco. La diferencia es que Patricia Bullrich tiene gente sumamente cuestionable en los altos mandos y en los altos cargos, que ya han fracasado y han sido funcionarios, como el propio Melconian, que fue expulsado por inútil en el gobierno de Juntos por el Cambio. Y te iba a decir algo más. Me parece que Patricia Bullrich está haciendo el ridículo, no hoy. Hoy estuvo razonable, tengo que ser justo, razonable. Fue una más, estuvo a la altura. Sí. Pero creo que Patricia Bullrich está sufriendo desplantes muy graves de su propia gente. Me parece que tiene un fuego amigo tremendo. Hoy hablábamos del caso de Macri. A mí no me extrañaría en absoluto que Patricia Bullrich se haya enterado por televisión que Melconian se reunió con Massa. Porque yo no creo que Melconian le haya dicho a Patricia Bullrich, me voy a reunir con Massa mañana a desayunar. Eso lo tiró Massa
para tirarle un misil bajo la línea de flotación a Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich tuvo que ahora a respaldar a su ministro y probablemente se enteró por televisión. O sea que a mí me da la impresión de que Juntos por el Cambio es un desbande. Y si Juntos por el Cambio no llega al balotaje, y no creo que llegue, yo creo que va a dejar de existir después de las elecciones. Sí. Ese espacio reviente mil pedazos porque ¿sabés qué pasa? Lo único que une a Juntos por el Cambio era una grieta llamada kirchnerismo-antikirchnerismo. O sea, Juntos por el Cambio solamente tenía razón de ser cuando la oposición política fundamental en Argentina era kirchnerismo versus antikirchnerismo. Pero al volar por los aires el kirchnerismo, que es lo que está pasando y es lo que va a terminar pasando, vuela por los aires el kirchnerismo y por otro lado tenés un candidato como Milei que genera una relectura de la grieta argentina, ya no en términos de mero kirchnerismo o antikirchnerismo, sino en términos de la casta política versus el pueblo que paga impuestos y el pueblo que quiere vivir una vida sin que los políticos de siempre le roben, esa es más o menos el discurso político, pues entonces ahí Juntos por el Cambio se ve en un grave problema, que es que cae dentro del mismo grupo de gente que los kirchneristas, frente a los cuales ellos piensan que son adversos. Entonces, Juntos por el Cambio se va a quedar sin la posibilidad de tener un discurso político que responda a la realidad política del país. Y eso es lo que le está pasando hoy. No han sabido lidiar con ese corrimiento del eje kirchnerismo-antikirchnerismo a un nuevo tipo de conflicto que es la casta política contra una nueva fórmula que es verdaderamente de derechas. Y acá se vuelve además a consolidar la idea de que Milei no es simplemente un libertario. Yo entiendo que hay mucha gente libertaria que no le gusta, así como hay mucha gente conservadora que no le gusta el término derecha, pero es que no hay en este momento un término que sea más claro para definir ese tipo de libertarismo donde tiene todos los principios económicos y filosófico-políticos libertarios, pero que además tiene una visión crítica respecto, por ejemplo, en este caso del globalismo, ¿no? Que es un problema que los sectores de derechas tradicionales tienen muy en la mira y saben muy bien sobre esto. Acá Alan Monge nos dice lo siguiente, que es un amigo de acá de Córdoba. Dice, Agustín, te digo que internamente los fieles católicos más conservadores, Milei aclaró mucho con lo anti-Agenda 2030. Aunque no parezca, eso suma y contagia. Hay muchísima gente que está mirando con buenos ojos lo que dijo Milei sobre Agenda 2030. Y acá Carlos Damián Acosta nos pregunta algo muy interesante. Mira, dice, quien mencionó el tema y que le hizo dar un cierre redondo a Milei en el debate fue Schiaretti con su pregunta de la Agenda 2030. ¿Creen que esa pregunta fue adrede un centro de Schiaretti para Milei? No sé cómo lo ves vos, yo no lo creo porque Schiaretti ya había defendido la Agenda 2030 en su intervención inmediatamente anterior, cuando él tuvo los 2 minutos. Él ya había introducido el tema de la Agenda 2030 y además, no sé, no lo sé, pero no lo creo en principio. ¿Vos cómo lo ves, Nico? A ver, me parece una pregunta rara porque la gente que conoce lo que es la Agenda 2030 electoralmente no define nada. No porque no sea algo gravísimo e importantísimo, sino porque hoy la prioridad es bajar la inflación, el dólar que se dispara. Digamos, la gente tiene en su escala de valores o en su escala de urgencias otra cosa. Y la Agenda 2030 se discute en cenáculos pequeños. Sí. Me sorprendió la pregunta. De todas maneras, si esto suma, bienvenido. Si esto suma a despejar dudas ideológicas, bienvenido. Milei es el único candidato que está en contra de la Agenda 2030, que está en contra de la EXI, que está en contra del Ministerio de la Mujer y del Género y toda esa farsa y ese fraude que en definitiva es su negocio, el único que permitió derogar el aborto, es decir, es el candidato de la derecha. Pero además, Milei, que siempre se definió como libertario, ha aceptado hace rato ser sindicado como alguien de derecha. Por ejemplo, el otro día vos tuiteaste el aspecto de que Milei visibilizó al pobre que no quiere vivir de un plan social, sino que quiere dejar de ser pobre trabajando. Eso se llama derecha popular, lo retuiteó. Sí. Vive retuiteando aspectos de un diario digital, que creo que es el único medio que conozco, junto con el glorioso Prensa Republicana, que apoya a Milei. Y él asume y repostea cosas de derecha a diario. Y además los medios del exterior, también él sube cosas de medios del exterior, que los indican como un candidato de derecha o ultraderecha, y lo pone. O sea que Milei me parece que se empieza a sentir cómodo con la derecha, que a lo mejor años atrás tenía algún prejuicio, y hoy ve que no solamente es, es complementario al pensamiento de él, sino que es necesario una alianza en lo que nosotros, de alguna manera, perdón por que seamos o que sea autorreferencial, y hablo por mí y por vos, lo que hoy como derecha, dentro de lo cual hace años que venimos bregando para que eso se genere, que es una unificación entre diferentes sectores
que tenemos que dar batalla contra el enemigo común, que es la nueva verdad, que no es la verdad histórica, sino que tiene un montón de máscaras y que esas máscaras solamente pueden ser combatidas si diferentes sectores de derecha se unen y cada uno aporta lo mejor de sí. Y eso es... Bueno, no es que nosotros que conocemos a Schiaretti, no es que le haya tirado un centro así linealmente, sino que el centro Schiaretti se lo hace a la gente de Córdoba, porque Schiaretti antes de las elecciones PASO hizo campaña muchísimo acá en Córdoba y recorrió mucho la provincia de Córdoba, fue a San Francisco, fue a Carlos Paz, fue a un lado, fue al otro, para tratar de ganar en la provincia y asegurarse esto, pasar la primera instancia de elecciones, pasar las PASO y poder mostrarse en los debates presidenciales después para, no sé, hacer turismo en Córdoba, para promocionar Córdoba, como hizo en el debate anterior, en el primero. Pero, en realidad, Schiaretti, después de las PASO y después de que ni siquiera en su provincia pudo ganar en Córdoba, porque Milei salió primero, dijo, bueno, no tengo que ser tan tonto de ir en contra de mi pueblo que a gobernador me sigue votando a mí como partido y me ha votado tantos años. Entonces lo que hizo fue amigarse con Milei porque justamente la gente acá en Córdoba lo votó a Milei. Pero por su contraparte, el sucesor, que es Yarlora, que ha ganado para ser el próximo gobernador de Córdoba, tuvo ciertos acercamientos que la otra vez lo vimos acá en un programa, no me acuerdo si el 2 o el 3, que era más ameno o en realidad más contrario a Juntos por el Cambio, dejando la puerta abierta tanto para Milei como para Massa. Entonces, como que entre uno y otro se iban arrimando a algún poder que gane, ya sea Milei o Massa, el día de mañana, la presidencial, y poder tener un poquito de ventajas políticas, como hacen siempre. De hecho, Schiaretti anoche en el debate le pegó muchísimo a Massa, le tiró mucho en contra, pero algún desprevenido podrá decir, no, bueno, mirá, Schiaretti está en contra de Massa, porque le tira mucho en contra. Pero nosotros que conocemos el arte de la política peronista sabemos que se insultan un poquito en cámara y después atrás de escena se saludan y son amigos y se cagan de risa y Massa le habrá dicho, ¿cómo me tiraste? ¿Cómo me mataste? Y nada, y quedan ahí y son peronistas. Así que no hay que dejarse engañar. De hecho, Massa también casi que un poco lo ridiculizó en un momento cuando se debe haber sentido ya cansado de los dardos, que le dijo, querido Juan, como estás saliendo de tu gobierno, como que lo puso Claro. en un rol ya de como que estamos laburando a espaldas tuyas. ¿Sabes qué me dio la sensación de que Schiaretti terminó siendo el pivot, el 9 que juega de espalda al arco, que le tiran la pelota, la aguanta, te rebota y entonces llega el equipo de frente? Porque terminó siendo muchas veces funcional a preguntas que hacían los otros o con sus preguntas para que el resultado terminó siendo ese. No sé cuál fue su intención. Sí comparto plenamente con lo que vos decís y creo que haces una buena lectura, que el peronismo está oficiando de peronismo otra vez, hablamos del peronismo de Córdoba, pero tiene como un pie en cada balsa. Entonces, quedar ya, bien parado. Exacto, porque si hay algo que saben hacer es sacar el pie de la balsa justo antes de que esta se hunda y quedan con los dos pies en la balsa que flota. Después no tienen problemas si tienen que saltar, pero siempre dejan una puertita abierta para ver qué pasa. Bueno, acá en Córdoba hace del 99, hace 24 años que están gobernando y siempre quedaron bien parados con todos los gobiernos nacionales. De hecho, justo Miriam Bregman, que seguramente lo escuchaste, en un momento le dijo, en ese momento del debate de preguntas cruzadas, fuiste menemista, fuiste de Néstor, fuiste de Macri, fuiste de todos. Entonces como que lo mandó al frente y lo dejó pagando. Y claro, eso es lo que estaba pensando yo antes cuando vi que siempre le tiraba flores a Milei. En Argentina, nunca confíen de un peronista. Nunca. Claro. Mucho menos de un kirchnerista. Y eso que le decía a Bregman a Schiaretti, fuiste de uno, fuiste de otro, es lo que Laje dice que es el peronismo. Es Exacto. Adaptarse a las circunstancias. Quizás podríamos hablar de que el peronismo es el partido más resiliente que tiene este país. Sí, porque el peronismo no es nada ideológicamente, sino que lo único que hace es tratar de armarse para llegar al poder y no perder el poder, no perder la plata, no perder la caja, no perder los negocios y todo eso.
Sí, es un 9 Es que lo hace que de alguna goles. manera Exacto. está pasando con la Libertad Avanza. Urgente, me avisan, parece ser, déjame confirmarlo, Bueno, esto es lo de pero Bullrich. parece ser que a Bullrich tuvo que atenderle el SAME. Tuvo un problema en el ojo. Dice, según TN, Bullrich tuvo que ser atendida por el SAME Se al le metió término un del debate en el debate. ojo. Sí, le Necesita pasó ser algo. presidente. El desgaste, que no es 2 horas de debate, son las 24 horas, no podés ni dormir. De hecho, es algo confirmado. No hace falta ni ser médico ni ser un especialista. Uno ve la foto de un Sí. presidente cuando asume y ve la foto del presidente cuando se va y envejeció un siglo del desgaste que es. Patricia Bullrich es una mujer que ya no tiene evidentemente energía ni psicológica ni física para soportar un estrés elevado, que es una simple campaña electoral, que es un Sí. debate. Además es una persona que hace 50 años que milita en política. Para ella un debate televisivo debería ser un asunto doméstico o un asunto menor. No soporta ni siquiera. Podría ser algo de alto estrés, por ejemplo, para Villarruel, que se lució, pero era la primera vez que estaba Sí. en una situación de semejante exposición y que le Sí. fue fantástico. Bueno, justamente de eso que dicen, del desgaste que es ser presidente, acá tenemos el claro ejemplo de lo que es el desgaste de un presidente. Que pobre, claro, laburó mucho. Por eso, simplemente por eso. Ahí no sé si se llega a ver. No. Pero fueron siempre muy malos con Alberto, porque siempre Antes, se publicaron la peor foto que podían publicar. Eso, sí. Si buscan Alberto Fernández en Google, después de ser presidente, les van a aparecer fotos muy buenas, donde, nada, le va a caer una alegría y una felicidad por un tiempo en su día. Increíble. pobre Alberto. Qué Bueno, señor. esto, Encima siempre lo ponían él- frente al sol, con viento. Sí. Siempre Era lo ponían Chichito en malos Viale. actos. En un momento Sí. estaba mutando. Era como Charmander, estaba en plena evolución. Le faltaba tonada cordobesa y contarte un cuento, ¿viste? Que te la contaba lindo, eso sí. Sí. Pobre Alberto. Y antes que decían de Juntos por el Cambio, que era anti-kirchnerista y ahora que se destruye el kirchnerismo, al final van a terminar cambiando. Bueno, tanto se hizo fuerza para terminar con el kirchnerismo que al final el partido que más anti-kirchnerista fue o que más rompió el kirchnerismo fue Alberto Fernández, simplemente entrando y desde adentro haciendo todo mal para que la gente ya no vote más kirchnerismo y que terminen perdiendo todo el poder. Así que bueno, ojalá Alberto el día de mañana saque un libro y explique la odisea de destruir al kirchnerismo desde adentro. Lo que Macri no pudo, va a poner el título del libro. Claro. Pero alguien con semejante gimnasia política, esto debería ser un paseo, una circunstancia más dentro de la campaña. No, Mira, no está acá- preparada esta mujer para conducir un país. Y esto Te ya no voy- es ideológico, es humano. Te voy a mostrar, de hecho, acabo de ver un fragmento donde parece que Patricia Bullrich exactamente durante el debate tiene un ojo que se le está yendo, que se le va. Ya vamos a ver, se manda un super chat, muchísimas gracias Ramiro por eso. Dice, Milei le dijo a Bullrich que va en contra de su líder, o sea, dice, básicamente dijo que Macri está con él, no menor. Es verdad, eso fue una buena estrategia. Lo que pasa, creo yo, es que las frases podrían haber estado mejor, digamos así, redactadas, mejor ordenadas, con mayor contundencia. Si hay algo que se le debe reconocer, por ejemplo, a Breckman, es que ella ordena bien las palabras y logra hacer frases contundentes en el tiempo en que toca hacerlos. La oratoria de Milei para mí estuvo mejor el domingo pasado. Esta vez ya tuvo algunos cortes, algunas interferencias, alguna que otra muletilla. Lo que habíamos mencionado el domingo pasado es que había estado su oratoria impecable y ahora, digamos, no fue que estuvo mal, pero hubo ciertos golpes de efecto que surgen cuando uno ordena muy bien las palabras. Si uno no las ordena bien, puede estar diciendo exactamente lo mismo, pero en la cabeza del espectador, como todo pasa muy rápido, no queda grabado. Entonces yo ahora estoy recordando de ese momento cuando le dice a Patricia Bullrich, sos autoritaria hasta con Macri, cuando dijo que nos va a acompañar a nosotros y no sé qué, y era una muy buena estrategia, pero si no lo haces de una manera donde esté perfectamente claro lo que estás diciendo, entonces por ahí se pierde un poco. Te quiero mostrar un segundo. Sí, ¿querés agregar algo? No, 10 segundos. Milei tiene mucho mejor oratoria cuando se enoja. Y sí, de verdad, ¿no? Pero es cuando él confronta de manera inorgánica, ahí es donde apabulla al rival. En este tipo de debates es donde él tiene menos talento, menos
brillo. Sin embargo, yo creo que el objetivo de él era hacer un papel digno. En el debate anterior fue el mejor. Hoy fue un par en donde no perdió los estribos y entonces por eso fue el gran mérito dentro del cual los contraturbios no pudieron sacarlo de quicio. Ahora, un comentario un poco en serio, un poco en broma. Alguien muy generoso que nos está mirando, Bruno, que hoy aportó un superchat y se agradece muchísimo, Sí. dijo que Miriam Bregman está buena pero no tiene cerebro o algo así. Yo le diría, Bruno, querido Bruno, gracias por tu generosidad y por estar. Un consejo, limpia la pantalla de tu celular. Mira, después, a ver, hay algunas preguntas que vale la pena contestar. Acá Se Francisco tocó Ruiz la Orlando nariz, también está prestando mucha Ojo. atención. Pregunta, ¿No terminar será con la que pobreza, uno de los a, puntos de la Agenda 2030, ¿no parece razonable? Sí. a Don Francisco, Mar todo que el mundo también está le de acuerdo gusta? con terminar la pobreza. El problema La es rusa. cómo. Es decir, no podemos confundir el enunciado de fines irrefutablemente buenos con las políticas públicas que en el nombre de esos fines después se terminan llevando adelante. Los soviéticos también decían que estaban haciendo todo lo que hicieron para acabar con la pobreza. Nicolás Maduro en Venezuela también dice que está haciendo lo que hace para acabar con la pobreza. El kirchnerismo, que ha generado y ha multiplicado los pobres de una manera exponencial en Argentina, también dijo que lo hacía para acabar con la pobreza. Entonces, no hay que confundir una enunciación discursiva de fines con políticas públicas efectivas. La Agenda 2030 no tiene que ver con acabar con la pobreza, sino que elabora ese tipo de fines, que son declaraciones de buenas intenciones, para confundir a gente que puede tener buenas intenciones y puede pensar que como eso es lo que dicen, entonces debe ser una muy buena agenda. No caigan en esa trampa, no caigan en esa trampa. Y hay otra, ¿querías agregar algo? Es que la única forma de acabar con la pobreza es generando riqueza. Entonces, primero que yo no conozco ningún país en la Tierra que haya acabado con la pobreza. Conozco, sí, países que han disminuido sensiblemente la pobreza. Acabarla no se puede acabar. Si vos no trabajás, si vos no producís, si sos un vago, y probablemente seas pobre. O sea, no se puede acabar con la pobreza. Sí se puede sensiblemente disminuirla. Y para el antídoto es la generación de riqueza. Ahora, para generar riqueza se necesita inversión privada. Para que haya inversión privada se necesita que la gente, que el inversionista sienta tentación de invertir en la Argentina. Para eso hay que generar condiciones para seducir al inversor. ¿Y esas condiciones cuáles son? Bajos impuestos, desregulación laboral, estabilidad monetaria y previsibilidad jurídica. Exactamente lo que viene proponiendo Javier Milei. Exactamente. Y acá después tenemos otro tipo de amigos que obviamente saltan con la cantinela de siempre. Dice Aníbal, el catolicismo y el liberalismo son incompatibles. Bueno, Aníbal, ¿sabés qué pasa? Tenés que votar, macho. A ver, si querés votar a Massa porque te habla del Papa Francisco, es un problema tuyo. Podés hacerlo. Mira, te habla del Papa. Mirá qué buen católico que es Massa. Te habla del Papa e inicia diciendo que si Dios le permite ser presidente, entonces él será. Bueno, Aníbal, ahí lo tenés. Podés apoyarlo. O también podés apoyar a Miriam Bregman, o también podés apoyar, no sé, a Patricia Bullrich, ¿sí? Que apoyó el aborto en la Argentina. Abortista y ex guerrillera. Ahí está, exactamente. Así que bueno, así ese tipo de católicos son cómplices por ignorantes al final del día, porque no saben de política. Entonces han aprendido ese tipo de discursos. El liberalismo es incompatible con el catolicismo, luego yo no podría votar a Javier Milei, a pesar de que esté en contra del aborto, de la ideología de género, a favor de la familia natural, que esté en contra del lobby feminista, que esté en contra de aquellos que violentan la propiedad privada, de aquellos que violentan las libertades religiosas. Ay, bueno, no, pero es que pasa que el Papa... contra de la ESI. En contra de la ESI. Bueno, mira, ¿sabés qué pasa? Tenés que votar. Y si no, te volvés cómplice. Si no, te volvés cómplice. ¿Cómplice de qué? Cómplice de los que ganan por gente que se abstiene de votar, porque hasta que no baje Jesucristo y sea Jesucristo el candidato, esa gente no vota a nadie. Pero además, este tipo de catolicones que son una secta insignificante. Es una reacción, claro. Próximamente. Como base, como cabecera, un libro que se llama Liberalismo es pecado, que lo escribió un cura, ni siquiera es De hecho, bueno, Agustina está acá en Córdoba ahora hasta marzo, así que seguramente lo voy a cruzar en algún momento y vamos a tener alguna charla, algún cruce, así como tuve en marzo, en aquel momento, donde nos dio el empuje para este canal. De todas maneras, si estaríamos con ellos en vivo, estaríamos así, escuchándolos, nosotros Igualmente. Escuchando y ellos disertando. Sí. Lo único que le podríamos agregar, cositas de Córdoba, del peronismo y todo lo que hablamos antes, pero después el resto, Sí. y sobre todo en tema internacional, bueno, es simplemente sentarse a escuchar. magisterio
de la doctrina social de la Iglesia. Católicos muy formados, como Come Becar Varela, no eran liberales, pero estaban a favor de la economía de mercado. Plinio Correa de Oliveira, y citando la doctrina social de la Iglesia tradicional, las encíclicas de León XIII. Bueno, no quiero meterme en ese tema, pero digo, a ver... el padre Gustavo Valario. Acá no estamos eligiendo un papa, un cardenal o un arzobispo. Estamos eligiendo a alguien para que administre la cosa pública. Además, no es imposible, porque si gana Javier Milei, este católico de estricta observancia, al parecer, va a poder seguir siendo un católico de estricta observancia, porque se le va a respetar plenamente su libertad religiosa. Es decir, no entiendo en dónde está la incompatibilidad. El otro día, a nuestro gran amigo, y le mando un abrazo porque es un caballero y un sobresaliente sacerdote, cuando tuvimos hay un video que grabamos con Agustín, con el padre Rabasi, que es un católico sumamente respetable en todo sentido, yo le pregunté qué artículo de la Constitución, que es liberal, contradice la doctrina católica. Creo que fue una pregunta muy importante dentro de la charla extensa que tuvimos. Y no me supo decir ninguno. Entonces, terminemos con esa cantinera, porque además el liberalismo al que hace alusión cierto catolicismo marginal es el liberalismo de la Revolución Francesa, que no eran ni más ni menos que sectas masónicas, que son popularmente conocidas como liberales, que no tienen ninguna referencia con Javier Milei, que cuando cita a otra corriente de pensamiento, que es la escuela austríaca, muy ligada, por lo menos, o ya lo hemos visto incluso en esa conversación con el cura Rabasi, al pensamiento de Plinio Correa de Oliveira, que nadie puede acusar de no ser católico. O inclusive me animaría a decir, porque he recibido esa formación católica, muy ligada al pensamiento del propio San José María Escrivá de Balaguer. Mira, y te digo algo más. Quería hacerte una intervención ahí a lo que dice José Luis Sayago, que es un poquito lo que nosotros buscamos. Si bien tenemos nuestros criterios, no vamos a hablar de ideología, porque hasta podemos discernir entre nosotros también, lo que fomentamos es un poco eso. Él dice, por mal que se diga católico, pero está a favor del aborto, no lo voto. Te permite eso, discernir, ¿sí? Entre personas que por más que estés de acuerdo en algún aspecto, en otros no, y eso está bien, creemos que esa es la batalla cultural, creemos que ese es el desarrollo de la sociedad. Es imposible que estemos siempre de acuerdo. Sí creemos que hay cosas que no y hay cosas que sí, y dentro de esas cosas que sí hay matices, no es blanco y negro. Así que celebro esa capacidad de poder decir, che, hasta acá comparto, hasta acá no, y en base a eso decido qué hacer. Tranquilamente podría ser al revés, José Luis, pero celebro eso y es lo que apuntamos, y por eso este canal va a seguir creciendo y vamos a seguir aportando y sumando nuevos proyectos dentro para fomentar el desarrollo cultural. Sí, bueno, ahí siguen por una hora y media más hablando Laje y Márquez. Vamos a cortar acá para pasar a otro tema que es fundamental, como el que pasó el sábado con el tema de Israel-Palestina y todo lo que pasó con la izquierda acá en Argentina con el tema Israel-Palestina, que desde que anoche en el debate la gente del partido de izquierda portaban banderitas como escarapelas de la bandera palestina hasta la manifestación que hicieron hoy. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero bueno, cerramos con el post-debate. ¿Qué te pareció el debate? ¿Cómo lo viste a Milei? ¿Cómo lo viste a Massa? ¿Cómo viste a Patricia? ¿Cómo viste a los candidatos? Bueno, creo que los debates fueron... El de los vicepresidentes fue un partido de B Nacional, un quilombo total. La cancha era chica, por eso. Sí, la pelota iba mucho afuera. El primer debate muy guionado, muy trabado, estaban todos muy tenidos, tenían más miedo de equivocarse que a decir lo que opinaban. Y el de ayer estuvieron un poco más sueltos, hasta las respuestas, cuando hacían preguntas cruzadas, hasta las respuestas venían inmediatamente después de la pregunta, casi era natural, no esperaban el sonido de fin del tiempo y estaban aceitados los diálogos para entrar en esos pocos segundos, que son pocos, son escuetos, pero son tiempos televisivos, tampoco da para hacer demasiado debate. Imagínate lo que sería un debate pudiendo exponer cada tema.
creo que los candidatos se mostraron un poco, escuchá lo que te digo, un poco más tal cual son. ¿Por qué? Javier tuvo su momento de O sea, digamos, fuerza. Sí, sí, tal cual. Patricia Bullrich fue ella, por momentos fue ella, sí, se equivoca, es verdad. No le cae muy bien todo esto de lo protocolar. Me parece que quizás puede ser una persona más de gestión, más práctica. Todo esto es un trago muy espeso para ella, pero por momentos fue, ¿sí? Cuando en gobierno de Macri se hablaba de que podría llegar a haber sido la sucesora, era esa Patricia, la chabacana, la que natural, que decía un poco lo que estábamos esperando escuchar, que sí Milei lo supo interpretar y nos lo supo decir. ¿Y por qué digo tal cual son? Porque esta vez la careta de Massa se le cayó, ya vimos un candidato que jugó con ideas feministas, las balas le entraron, las balas le golpearon, ya no fue, ese tipo canchero que quiso ser en el primer debate, no dio resultado. Por eso me gustó más, creo que lo aprovecharon mejor y que en sí, para nosotros, para los votantes, le podemos sacar más jugo porque se mostraron un poco más naturales los candidatos. no, aparte Massa le entraron todas las balas porque está cada vez peor. El gobierno es un desastre. Del primer debate al segundo debate, que pasó una semana, el dólar en Argentina pasó de 7,80 a 9,40. Un desastre. Así que ya claramente ahí desde lo gubernamental, desde lo que está haciendo, se le cae todo cuando habla. De hecho, le pegaron todos. Y bien merecido se lo tiene. Así que, bueno, esperemos, ojalá, que se suelte un poco más Patricia en los próximos días, que empiece a ser más Milei, que era lo que era en el 2017-18, que nos gustaba a nosotros en ese momento, porque todavía Milei no estaba, recién estaba apareciendo, y Patricia era la más Milei de ese momento, que era la ministra de Seguridad de Macri, y después se fue acartonando un poco más en estos últimos meses. Patricia un poco para, no sé, tal vez ganar el público de Larreta, que es el más centrista de todos, y que sea más ella, que sea más centro-derecha, más de la fuerza, de la seguridad, que es lo que quiso demostrar un poquito ayer en el debate. Así que bueno, Sí, esperemos tal que se cual. vaya soltando. Y después, bueno, vi también el análisis que hizo Franco Piso, que él analiza comunicación, viste, no verbal y oratoria y todo eso, Sí. y él decía que la primera parte del debate, hasta el primer corte y la primera pausa, fue un gran debate, muy bueno, explicaron bien las ideas, estaban como muy claros todos y las réplicas estaban bien, y que a partir del segundo bloque fue más chiquero, más quilombo, se empezó a trabar más Milei, se trabó más Patricia, Massa patinó más, como que hicieron todos más un desastre. Y que Breckman, a lo largo de todo el debate, él decía que estaba en el debate anterior, que no llegó a conectar en esa, que se tiraban más, en este debate se pegaban más, como que Breckman todavía seguía en la suya del debate anterior. Así que esa crítica le había hecho Franco Piso al debate de ayer. Tuve la sensación de que en el corte deben haber recibido información y De medio que asesores, estaban seguramente. demasiado metidos en el debate y tenían información así muy emergente para hablar, poco analizada por ellos, ¿no? Y mencionaste, antes de preguntar qué nos había parecido el debate, lo de Palestina. Lo que más allá de Palestina acá, la cuestión es la organización terrorista Hamas. Y que creo que era el hecho que había que repudiar. El conflicto entre Israel y Palestina viene de hace mucho. La verdad que no estoy en condiciones de tomar partido ni de explicar muy conciso en qué consiste, digamos. Pero acá el repudio era al ataque terrorista que hubo. No hacía falta tomar partido por un país, si bien repudiar que habían muerto civiles por mano de una organización terrorista. Te juro que no llegué a ver la presentación de los candidatos, estaba escuchando por la radio con interferencia y cuando logro sintonizar, escucho lo de Breckman y digo, no puede ser lo que acabo de escuchar. Y por fin
y celebré que por lo menos los otros 4, más allá que tengan diferencias, se hayan unido en algo que era el repudio a los hechos terroristas. Cosa que la verdad que no sé si la izquierda está en un cumple, si tienen intereses, si cobran por cerrar la boca o qué, pero la verdad no se entendía, no era momento para tomar partido por nadie, había que repudiar que había muertos civiles por Actos de organizaciones terroristas. terrorismo y chao, sí. Sí. Y bueno, vamos un poquito cronológicamente. Yo hice varios retweets acá en el Twitter Batalla Cultural Clips, que nos pueden seguir, Batalla Clips. Y bueno, hice un poquito de rejunte de la cosa bélica que ha pasado, sobre todo con la izquierda, que acá en Argentina, ayer, por ejemplo, apenas arrancó el debate, tanto Milei como Massa, como Bullrich y como Schiaretti repudiaron los hechos de terrorismo y estaban a favor de Israel o estaban acompañando al pueblo israelí por lo que había sufrido. Y la izquierda, primero que Miriam Bregman, antes del debate, se negó a hacer un minuto de silencio al inicio por las víctimas del terrorismo. Y después que por eso no se hizo. Y mientras iban llegando todos los del partido de izquierda, esta chica, Vanina Biasi, la vimos la otra vez en el debate de jefe de gobierno, es candidata por la izquierda, por los zurdos, a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes del debate decía estas defendemos cosas. el derecho del pueblo palestino a luchar por el regreso a sus tierras, por luchar por vivir en condiciones y no dentro de campos de concentración, como lo está haciendo en el día de hoy. Y decimos no a esta guerra. Netanyahu tiene que retroceder de una vez por todas y se tiene que resolver en términos de que se le den las demandas al pueblo de la Franja de Gaza, que está encerrado y sin posibilidades de salir, ¿no? ¿Y qué opinión tienen sobre Hamas? Tenemos la opinión de que es la medida de la respuesta al tipo de ataque que se está dando en la zona de Medio Oriente. Es interesante lo que me preguntás, porque en las redes sociales se ha planteado. Entonces, le exigen racionalidad, ¿sí?, en un medio de una situación que es absolutamente irracional. ¿Cómo alguien va a pedir, mientras que un Estado completo está encerrando a 2 millones de personas dentro de un gueto, que la respuesta a eso sea racional? Entonces, antes de pedir respuestas racionales por parte del imperialismo y el Estado de Israel, mejor que dejen de ocupar territorios, dejen de matar niños. Quiero recordar que en el año 2014 mataron a más de 500 niños en una incursión terrible que llevó adelante el Estado de Israel sobre la Franja de Gaza. Así que hay que terminar con esto escuchando lo que el pueblo palestino tiene para decir. Bueno, premio a la diplomacia para esta gente, Sí. para la izquierda en Argentina. También, ahí en ese momento, unos minutos después, este muy creo, bien. se cruzó con Eduardo Feynman, el periodista de La Nación, y ¿Cómo le gusta pasaba. discutir a Mire, Feynman, la no? política yo no Sí, la hago, la también. hace usted con la banderita. Mire, la política yo no la hago, la hace usted con la banderita de Palestina. Y yo también estoy de acuerdo con el pueblo de Israel. Yo hablo de terroristas. No diga banderita, el orgullosa bandera de un pueblo que lucha hace muchos años por obtener. Pero señor, usted es argentina, ¿qué orgullosa bandera de qué? Hablo del terrorismo. Señora, hablo del terrorismo. Hablo del terrorismo, señora. Hablo del terrorismo de Hamas, señora. ¿Lo condena o no lo condena? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Condena la masacre del terrorismo de Hamas, sí o no? ¿Alguna vez usted va a condenar las masacres del Estado de Israel? Dígamelo de una vez, Feynman. Usted los aplaude, usted los defiende, a usted no le interesan los pobres, no le interesan los niños, no le interesan los pueblos. Yo no defiendo ningún ataque a la población civil, ni del Estado de Israel, ni de Palestina. Bueno, ahí al final dobló justo en la curva, pero insisto, yo te digo la verdad, ni me metería en cuestiones políticas internacionales a ese nivel. Sé que es un territorio que los dos lo quieren, que uno hace lo posible por parecería como que juegan al TEG, intentan comerle cada territorio, cada tanto los palestinos los corren, recuperan un poco, avanza Israel y todo eso. Pero acá la cuestión es que hay un grupo terrorista, no son 2 países en guerra, hay un grupo paramilitar atacando a un Estado. Sí, aparte que no solo eso, sino que tomaron rehenes, tienen todavía supuestamente rehenes, a lo mejor ellos los mataron, a lo mejor no, y que los filmaban cuando agarraban personas de Israel y los mataban, los llevaban y los
paseaban por todo el centro de la ciudad y les pegaban, los escupían, nada, atrocidades, y los filmaban y los posteaban en redes sociales, con lo cual ya eso es bastante inhumano, con lo cual no solo el tema del terrorismo y del ataque con bombas y todo lo que sea, sino también el festejar por la muerte del rival y hacer una masacre pública con el cuerpo. Bueno, justamente este periodista, Eduardo Feynman, hoy, hace unas horas, posteó esto de la respuesta del rabino Mario Roisman sobre Miriam Bregman y el no querer hacer el minuto de silencio anoche en el debate presidencial. Bregman, lo tuyo de ayer no solo fue patético, sino que fue cruel. Epa. Pero. Bregman, lo tuyo de ayer no solo fue patético, sino que fue cruel. Negarle a los israelíes la solidaridad cuando fueron matados, acuchillados, quemados por el terrorismo de Hamás, lo tuyo es cruel. Lo tuyo es cruel cuando entre los muertos hay compatriotas argentinos muertos y secuestrados. Lo tuyo es cruel porque mentís. Cuando decís que el Estado de Israel es un Estado apartheid, no contás que hay árabes en el Parlamento, no contás que la mayoría de los farmacéuticos en Israel son árabes, no contás que un tercio de los médicos son árabes, no contás que están en todos los puestos altos de la sociedad. Sos patética, sos mentirosa y sos cruel. Eso sí, sos muy carismática. Yo te quiero saludar, te quiero recordar. No tenés 25 millones de votos, tenés 2%. Nos vemos en las urnas. Am Israel Hay, que te lo traduzcan. Viva la patria. Respuesta del rabino. Y la izquierda hoy manifestó lo mismo que decían ayer a favor del pueblo palestino. En Buenos Aires, Tanan pone, explotó el cromosómetro. Bueno, no, pero son cosas que son innecesarias. No es necesario. Acá contra el flaco Vivaldo, no lo había visto. El flaco Vivaldo. No. No. Bueno, y Victoria Villarruel, la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Milei, hoy respondía esto. O acá en Argentina, a la población civil y no combatiente es la misma gente que está del lado de Hamás. Es la misma gente que en los 70 hacía un convenio con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y con ellos tramitaba y hacía una alianza estratégica. Pusieron explosivos en Israel en los primeros atentados en la década del 70 que tenían tecnología montonera. Entonces, lo que hoy pasó acá en Capital Federal, con toda la izquierda aglutinada detrás de los que son terroristas, esa es la gente que nos habla a nosotros de nunca más, de derechos humanos y que no tiene ningún problema en justificar a los que los violan. Vos lo que ves es una fascinación con el terrorismo en general, pasando por montoneros en los 70, te lo puedo llevar a Sendero en Perú, pasando por Hamas y Hezbollah en Medio Oriente. Es así, pero además en el caso puntual de la República Argentina, Montoneros tuvo lazos con el mundo árabe en ese momento. Que me quedé pensando, ¿cuál es el vínculo de Montoneros? Firmenich, Vaca Narvaja, estuvieron con Yasser Arafat, que en ese momento era la cabeza de la OLP, Claro. y Una con simpatía ellos histórica. intercambiaron entrenamiento en Palestina por una fábrica de armamento móvil que era de Montoneros. ¿Y vos ves que ese hilo sigue activo, digamos? Ese hilo sigue activo, pero además sigue activo desde lo ideológico. Desde lo ideológico, no del financiamiento. Yo traje algo a raíz de que vos me invitaste, Johnny, donde yo te quería mostrar que algunas de las cosas que vivimos, que se están viviendo en este momento en el mundo, también se vivieron acá en Argentina. Este era David Kreiselborn, debajo del colchón en el que fue asesinado de un tiro por Montoneros en plena democracia. Este es el rostro de una persona que no tuvo justicia. Este es el cónsul americano en la República Argentina, John Patrick Egan, asesinado en democracia, acá con la pancarta de Montoneros sobre su cuerpo, secuestrado y asesinado.
todas estas personas no tuvieron justicia y los mismos que las agredieron hoy son los justificadores de Hamás, de Hezbollah, de Al-Qaeda, de todos los grupos terroristas. Claro, Victoria Villarroel acá lo que dice es que los partidos que acá en Argentina se rasgan las vestiduras por los derechos humanos, hoy están apoyando estos actos de terrorismo. Así que bueno, nada, izquierda en Argentina, impresentable, tal vez más que en otros países. Bueno, y vos me pasaste antes el video ese de CNN. Pasé como la actualidad, un resumen Ok. a hoy de cómo está el conflicto. Bien, voy a ponerlo entonces. Acá está. Medio larguito. Él afirmó este lunes que ha logrado recuperar el control. ¿Eh? No, que es larguito, digo. ¿Cómo decías? Ah, sí. Que es largo el Pero bueno, video. vemos un rato después. Sí. Las comunidades cercanas a Gaza, más de 48 horas después de los ataques lanzados por Hamás. Los encarnizados combates entre Israel y los militantes de la yihad islámica han dejado más de 700 muertos israelíes y más de 490 en Gaza, según cifras oficiales israelíes y palestinas. También preocupa el estado de los rehenes tomados por Hamás, la mayoría jóvenes que asistían a un festival de música y que podrían ser más de 100, de acuerdo con un alto dirigente del grupo. Vamos ya con nuestro corresponsal en la zona, nuevamente, nuestro corresponsal José Levi, para que nos precise cuál es la situación en el terreno en este momento. En la primera hora, José, nos hablabas de cómo viviste este momento terrible durante el fin de semana y cómo nos acordábamos, obviamente, de ti, porque no solo eres nuestro residente en la zona ya desde hace muchísimos años, pero has tenido la oportunidad de cubrir los momentos más difíciles, precisamente, de Israel. ¿Qué ha pasado en la actualización en esta última hora? ¿Qué se ha dicho en Israel de cómo amanece este lunes, precisamente después de la cifra de su momento más violento desde la década de los 70? Sí, realmente, Alejandra, buenos días. Momentos especialmente tensos donde se desconoce hacia dónde puede dirigirse esta guerra. Vemos que en la pasada hora, en los últimos minutos, tenemos informes de que esta vez desde el Líbano, o sea, estamos hablando desde el norte de Israel, Gaza está en el sur. Desde el Líbano, dicen en el ejército israelí que hubo unas infiltraciones de varios individuos armados. Dicen que el ejército disparó, terminó con la vida de al menos 2 de ellos, pero se desconoce si puede haber otras infiltraciones. Se ha llamado a la población. Esta vez tenemos que destacar, es en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano. Se ha llamado a la población a permanecer en sus casas, pues se teme que pueda haber otros milicianos que se encuentren en esa zona, tal como ocurrió este sábado, domingo, esta mañana en el sur de Israel, en la zona contigua a Gaza. Fue a primera hora del sábado cuando comenzaron primero miles de proyectiles a ser lanzados contra el interior de Israel, también contra Jerusalén. Yo mismo me desperté esa mañana por las sirenas de alarma y de forma paralela comenzó una infiltración a gran escala. En total se calcula unos 1000 milicianos de Hamás y de otras organizaciones al interior de Israel, a la zona fronteriza. Ahí se hicieron con el control de aldeas enteras, de casas, donde entraron y a veces realizaron verdaderas masacres de familias enteras que se encontraban en estas casas en más de una veintena de localidades distintas. Momentos espeluznantes. Hay que decir que algunas de estas familias fueron tomadas como rehenes y fueron trasladadas al interior de Gaza. No sé si se va a acabar el mundo, pero acá en Argentina, si gana Massa, se va a terminar la Argentina. Por lo menos acá una parte del mundo se va a terminar. Especialmente ocurrió algo así precisamente en un festival de música que había a 4 kilómetros de la frontera con Gaza. Ahí llegaron milicianos, los presentes comenzaron a huir. Los milicianos realizaron una verdadera masacre terrorista de terminar con las vidas, se dice, de
260 de los presentes. Nunca ha habido un atentado terrorista en Israel con una cifra semejante de muertes. Y todo esto cuando se llevaron también los milicianos al interior de Gaza a muchos de estos presentes, jóvenes, hombres, mujeres, niños también. A veces se encontraban estas personas de pronto en medio de las calles de Gaza cuando eran humilladas, cuando eran objeto de especies de desfiles de victoria, eran presentados como trofeos de los milicianos que llegaban al lugar. Las imágenes, aunque estremecedoras, aunque puedan llevar a denuncias de crímenes de guerra en cortes internacionales, fueron difundidas por miembros del propio movimiento Hamas para destacar el momento que para ellos... Acá, ahí donde estaba la carpa y todo ese lugar, era donde se estaba llevando la fiesta electrónica, ¿no? Que justo Claro. estaba ahí cerquita de todo el conflicto del quilombo, y de hecho agarraron ahí a muchos de esos jóvenes que tienen hoy como rehenes, los sacaron de ahí, de esa fiesta, donde había bastantes personas. Era especialmente festivo, un gran logro. Entonces, todo esto ha llevado a una conmoción enorme en el interior de Israel, algo sin precedentes. Y entonces existe ahora un clamor popular de destruir al movimiento Hamas. Y esto es lo que dice el primer ministro israelí. Están comenzando desde el sábado bombardeos masivos de las fuerzas aéreas israelíes contra distintos objetivos relacionados con Hamas. Dijo ya el primer ministro Benjamin Netanyahu que los palestinos que viven en zonas cerca de centros de acción de Hamas, que se alejen de esas zonas porque la aviación israelí va a destruirlas. Sabemos de Naciones Unidas de cerca de 100.000 palestinos desplazados precisamente por algo así. Sabemos que justo cuando estoy hablando hay un ataque masivo contra el barrio residencial de Rimal, donde viven muchos de los líderes de Hamas en la ciudad de Gaza. Dicen fuentes israelíes que este barrio va a resultar muy seriamente dañado en las próximas horas. Y todo esto cuando hay víctimas, se habla ya por autoridades palestinas de más de 500 muertes, entre ellas también niños en el lado palestino. Y también el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró un cierre total a Gaza y dice que dejarán de suministrar por ahora lo que es electricidad, agua, alimentos. Entonces vemos que se trata de una situación que tan solo se teme pueda cada vez escalar más, y lo que también se piensa es que puede haber una incursión, una invasión israelí terrestre en el interior de Gaza que comience ya en los próximos días. Alejandra. José, en la otra hora estábamos hablando de lo difíciles que son las imágenes, de que fue definitivamente un ataque terrorista lo que vimos este fin de semana, pero hay muchísimas imágenes también en las redes sociales de padres, de familiares, de seres queridos, de los secuestrados, lamentablemente también de los asesinados en este fin de semana, que le urgían a las personas que estaban precisamente con sus seres queridos tener más información. ¿Qué noticias hay de las personas que tomaron precisamente Hamas? Bueno, se sabe, según dice el movimiento Hamas, ellos dicen que tienen a más de 100 israelíes en sus manos. En la organización Yihad Islámica hablan de 30. Principalmente se trata de civiles, hay entre ellos, afirman en estas organizaciones, también soldados, también inclusive oficiales del ejército israelí, pero la gran mayoría son civiles, son jovencitas, jovencitos, también niños pequeños que se encuentran de pronto en medio de una realidad hostil. En el movimiento Hamas aseguran que los han esparcido por Gaza para impedir que pueda haber operaciones de rescate, que se encontrarían ya en túneles que tienen estas organizaciones debajo de la superficie en Gaza. Y entonces la posibilidad de una evacuación es muy difícil. Y uno de los temas que ahora destacan las familias de estas personas que temen que sus seres queridos estén en el interior de Gaza es precisamente, paradójicamente, de un ataque militar israelí. ¿Por qué? Porque si hay un ataque militar, bombardeos israelíes, estos pueden llevar a la muerte de sus familiares, que es de suponer son situados precisamente en los lugares que el movimiento Hamas, la Yihad Islámica, piensan pueden ser los principales bombardeados por los israelíes. Entonces vemos que se trata de familias que se encuentran en una situación extrema, están realmente en pavor
de lo que puede suceder, con incertidumbre total en una realidad en la cual los propios líderes israelíes aseguran que es imposible en una situación así llegar a cualquier tipo de diálogo con Hamás, porque la máxima prioridad ahora del ejército israelí es impedir que una atrocidad así, que habría terminado, o sea, que terminó con las vidas de más de 700 israelíes, pero que hay quienes dicen que la cifra puede ser aún mucho mayor, que una atrocidad así, unas cifras de muertes, 700, nunca en la historia de Israel, desde 1948, en un solo día, hubo tanto derramamiento de sangre. Entonces dicen en Israel que ahora mismo la máxima prioridad es poder terminar con el liderazgo del movimiento Hamás, de hecho, poder terminar con Hamás. Uy. Joder. Uy. No, no. Agáchense. Agáchense. Está filmado como si fuese un videojuego. Joder. Estás bien, está bien, está bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok. Ok. Sí. Cualquier cosa, si necesitan ayuda, nosotros le matamos a Chiche Helblum. Que se fue a Ucrania, en la guerra. ¿La situación en la que nos encontramos? Periodista de guerra. Agáchense. Fuck. Joder. Guys, come to us. Muchachos, acérquense. Joder, joder. La traducción. Yeah, right now. Sí, ahora mismo. Were you guys rolling on this? ¿Estaban grabando esto? Sí, están grabando. Ok. Minuto. Hi, John. So Hola, forgive me, John. I was Sí, slightly perdóname. unelegant position, Estoy but en we una have posición just un poco had a elegante aquí, pero acá massive vamos a barrage tener of rockets una coming in here, operación masiva. not Aquí too far from us, muchísimos, so we have una had to operación de take shelter matanza. here Tuvimos que by the roadside. We're just about 5 refugiarnos minutes aquí en la away. zanja al lado de la Gaza calle. is Estábamos como a 5 that minutos de direction. We Gaza, can en hear esa now a lot of dirección. jets Ahora podemos in the escuchar sky. We can los also aviones hear the militares en el cielo. Iron También Dome podemos escuchar intercepting también la cúpula de a hierro que está number of those rockets as they interceptando were varios de estos whizzing cohetes overhead and mientras making que estaban impacts in bombardeándonos that y estaban direction. impactando en esa Not dirección, too far from no tan here. We lejos de came to aquí. this Vinimos location a esta because ubicación this porque was esta era ground como un poco zero la zona cero, for para this decirlo entire así, para esta operation operación of Carnage. de Hamas militants matanza. came Los militantes de to Hamas pick up vinieron traffic. en una This was the first camioneta. place where Este they fue el breached primer that border sitio en wall, el de hecho and they ellos basically violaron drove y down this strip, traspasaron el muro fronterizo, just pasaron por esta spraying franja, lead simplemente wherever they went. We rociando saw plomo por those todas just around partes there que before fueran. that happened. Justamente lo estaba aquí tomando la mano antes de que Heavy tuvimos weaponry que being used. It's saying we agacharnos. can get up Sí, now. artillería pensada. Parece que podemos ponernos de pie ahora nuevamente. Where are we moving to? ¿Hacia dónde vamos? Perdón, solo un momento. Muy bien. All right, so now I can show Bueno, you entonces ahora puedo the mostrarles scene here. lo que sucedió This aquí. is where Aquí es those donde militants first llegaron los came, militares por primera vez opening up fire on all y these vehicles. abrieron fuego There's a contra todos baby estos carriage down vehículos. there, Ahí vemos un turned cochecito de over on its bebé side. You allí can see over there, tirado en Clayton, el just show suelo. Podemos in ver the allí distance there también, some Clayton, a kind of distancia, strike, looks like in que Gaza as vemos well. también los bombardeos. Parece ser que en Return Gaza fire. también Or is that the tiroteos smoke from the o rocket launchers? Forgive me. eso que es el humo de It's a los little lanzamientos de difficult los after being cohetes. crouched in Disculpen, the es ditch un to know poco difícil exactly verlo así, estando what's aquí been going agachada en la on. Hansa. Aquí podemos ver But yes, exactamente lo que sucedió, pero multiple sí, casualties along múltiples this area. víctimas en You can esta probably zona. También see seguramente pueden the ver scale of the el damage alcance that de was los done daños que to these sufrieron vehicles. estos A lot of vehículos. them just blew Muchos up simplemente with the force of the explotaron por la ammunition they were fuerza de taking. la munición And y they're de just los now towing tiroteos que away recibieron. Y ahora the recién están actual aquí pickup truck quitando that la was carrying camioneta que those trajo Hamas aquí fighters. a los It militantes de met with some Hamas. resistance. Hubo un poco de Careful, Clayton. resistencia. Cuidado, Clayton. There were a couple of Vemos aquí. Así todo. Así como lo ves, está mejor que una ruta cualquiera en Argentina. Todo más pintado. Mirá los cordones pintados. Sí, Eso en estaba prestando Argentina. atención a eso. Los semáforos, todo bien ordenadito. Acá en Argentina es un desastre. Todo roto. Los postes de los semáforos caídos, doblados. Qué impresentables que somos. Y eso que no tenemos guerra hace mucho. Imagínate. No tenemos problemas de eso. De bala en el parabrisas. Bueno, Así que ellos tenemos la guerra contra la inflación que dijo Alberto en el 2020 que iba a proponer en el 2021. Creo que la estamos perdiendo por goleada. detuvieron Por a eso la está guardia, todo tuvieron que devastado. salirse y simplemente empezaron con este tiroteo. Y esto creo que aquí tomaron a varios rehenes. Acaban de salir de aquí, empezaron a tomar a las personas, empezaron a tirarles y los llevaron a otro lado de la frontera.
Y bien, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia el domingo, pero no se tomó ninguna medida y los 15 miembros deben votar unánimemente para que el Consejo de Seguridad de la ONU emita una declaración. Por otro lado, continúa la preocupación por los rehenes que tomó Hamás, entre ellos 9 latinoamericanos. Retomamos nuestro contacto con Claudia Rebasa desde Londres, quien nos tiene más detalles sobre este tema. Cuéntanos, Claudia. Hola, muy buenos días, Alejandra. Como lo veníamos discutiendo en la hora anterior, la preocupación de la comunidad internacional, 48 horas después de estos ataques el sábado, si analizamos y recapitulamos esa reacción internacional y los esfuerzos diplomáticos en este momento por tratar de que este conflicto no se extienda más en la internacional, por un lado, enérgicamente reconocen el derecho de Israel a defenderse, pero por otro lado están pidiendo que se tenga esa violencia y sigue se pone mucho más y también están tratando de proteger a los civiles, que esos ataques no continúen contra los civiles, que donde hemos visto que esas cifras continúan aumentando en Israel y también en Gaza. El secretario de Estado de los Estados Unidos el día domingo, Anthony Blinken, sostuvo llamadas con cancilleres internacionales, con la Unión Europea, con el Reino Unido, con Alemania, con Italia y también países en la región, fundamentalmente Qatar, Jordania, Egipto, quien es un mediador, ha sido mediador en el pasado entre ambas partes. Turquía también se ha ofrecido a ser de mediador en esta crisis. Lo cierto es que la comunidad internacional está tratando de tener esos esfuerzos diplomáticos contra el reloj. Ya el vocero, el encargado de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha anunciado una reunión de emergencia por parte de los cancilleres europeos para este día martes. Una condena a estos ataques, pero la prioridad ahora está en preservar, tratar de proteger a esos civiles que están siendo atacados indiscriminadamente. Claudia, me gustaría retomar la información de los latinoamericanos desaparecidos ante este ataque durante el sábado, pero además saber, sabemos que hay una población latinoamericana importante de varios países, obviamente, en Israel. ¿Qué dicen las cancillerías? Alejandra, sí, una población importante latinoamericana. Nosotros hemos cubierto la guerra en el 2014, estuvimos por un mes en Jerusalén, no llegamos hasta Gaza, pero vimos el sufrimiento en Jerusalén. Recuerdo haber entrevistado a niños y heridos en el hospital de Jerusalén y el español se utiliza mucho en esa región. Hay una presencia latinoamericana bastante grande en Jerusalén y en Israel y desafortunadamente hemos tenido en las noticias este fin de semana que por lo menos 9 latinoamericanos están reportados en este momento desaparecidos de acuerdo a las cancillerías, a sus cancillerías respectivas. 2 peruanos, anunció la Cancillería en las últimas horas del día domingo, también 3 brasileros, de acuerdo a la afiliada de CNN Brasil, quienes han estado en contacto con las autoridades del gobierno brasileño. Esos 3 brasileros aparentemente habrían acudido a este festival de música en donde ya hemos visto las consecuencias son atroces. También tenemos información por parte de la Cancillería de Paraguay que 2 paraguayos estarían reportados desaparecidos. En este momento hay un contacto constante entre esas cancillerías e Israel. Por otro lado, en este momento no se ha hablado de que esos ciudadanos hayan podido ser rehenes, no tenemos información oficial al momento, pero tampoco nos sorprendería que esa cifra de latinoamericanos desaparecidos pueda crecer. What happened just off this quiet border road was a massacre. The bodies of the perpetrators still remain, while the fate of many victims is unknown. Organizers of the Supernova Music Festival say that thousands of young revelers had gathered to celebrate the end of the holidays. And just after 6 a.m., Hamas militants launched a bloody attack. So we're just now on the approach to the kibbutz where that dance party was taking place. You can see there's vehicles all around here that have been shot up. We see the bodies of at least 1, 2 Hamas fighters. I think there are more down this way. Many of the victims spent hours in hiding, waiting to be rescued and calling their loved ones. Many of them are still missing. Many of them are dead. It's been very difficult to try to get a precise number. Now, a volunteer group that handles human remains says that at least 260 bodies have been found at the festival site. The government here took a bold step, releasing an image of scores of body bags in a tent where investigators were tasked with identifying them. So you can see over here the body of at least one other person. I don't think you want to get too close to it. It's pretty graphic. Active fighting continued along this stretch of the border throughout the day.
as Israeli military forces poured in. So we're seeing a bunch of tanks being brought down this way. You can also been hearing a steady stream of booms, apparently rockets landing in the distance in that direction. And certainly a feeling that people are on high alert. We tried to push further down that way. We were told on no uncertain terms we needed to turn around. Es oficial, Israel declara el estado de guerra, y esto es lo que parece. Tropas israelíes en combate contra infiltrados de Hamas cerca de la ciudad portuaria de Ashdod. Escenas como esta, civiles asesinados por Hamas, militantes muertos al borde de una carretera israelí, inconcebible hasta este sábado. Cuando los militantes de Gaza abandonaron el enclave, el número de muertos en Israel ha superado los 700. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que cientos de combatientes palestinos han muerto, pero los militantes siguen luchando, por lo que Israel ha evacuado 22 ciudades. Hamas afirmó haber lanzado una segunda ola de infiltraciones. Las fuerzas israelíes interceptaron un asalto marítimo en Sinkin, en la ciudad más grande cercana a Gaza, Sderot. Un comandante israelí le dijo a CNN que los militantes seguían atacando. Mientras les hablo, hay 7 lugares diferentes en los que están tratando de infiltrarse en Israel. Su deseo de venir aquí y continuar haciendo esto es kamikaze, dice. El ataque sorpresa de Hamas se centró en matar y secuestrar. Noah Gamani gritaba, "No me mates", mientras la arrebataban de los brazos de su novio, Abinatán, en un festival de música cerca de Gaza. Los familiares de las víctimas querían que se mostraran estas imágenes. Se desconoce su suerte. Tanto Hamas como funcionarios israelíes han dicho que un gran número de rehenes han sido secuestrados en el enclave palestino. Israel ha prometido que habrá una respuesta devastadora a los ataques de Hamas. Corrieron rápido. El Ministerio de Salud palestino dice que hay más de 730 muertos. Mientras Israel concentraba fuerzas y continuaba los ataques aéreos antes de un probable ataque terrestre, Hamas llamaba a una conflagración regional. En el Líbano, Hezbollah lanzó un ataque simbólico contra las fuerzas israelíes, que respondieron de la misma manera. Pero en Egipto, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dice que 2 turistas israelíes y su guía fueron asesinados a tiros en un ataque de un local. Sam Kiley, CNN. Más todavía. Spoke to a mother named Ricarda Loki. Now, her daughter Shani, you may already know her name. We showed you some of this video earlier. It is incredibly disturbing to see, but it is important to see. And Ricarda Loki, Shani's mom, gave us permission to show it to you, as disturbing it is, because this video is of her daughter being paraded through the streets in Gaza City by Hamas terrorists, by groups of men shouting, "God is great," over her prone body in the back of a pickup truck, celebrating her kidnapping. And we don't know exactly what the status, her status is. Her mother hopes she may still be alive, though certainly in this video, there's not much sign of that. Shani Loken is an Israeli-German citizen. She's a civilian. She was at a dance party along with thousands of other young Israelis and people from all over the world when this attack began. When did you first get word that she had been taken? It started yesterday morning with the rockets early in the morning, around 6 o'clock. We had many rockets and alarms, and then I start calling her and see where she is, if she's near to a secure location. And she said she's at the festival in the south, and she was panicked a little bit, and she said she's going to take the car now and go to a safe location. And then we stopped talking, and since then I didn't hear anything from her anymore. And then she wasn't responding on her phone, and a few hours later, we got a video from a friend through social media, and we identified our daughter on a pickup truck in the back, lying on the floor with militant men around her and pushing her down and with armed, and they were driving into the Gaza Strip with her. So we saw that they were in the Gaza Strip already. I mean, the video is obviously extraordinarily disturbing, and is that the last you have seen of her? Yes, it's the last we have seen. We're always looking for more videos, more news, something that shows her in some other places, and we cannot really see anything yet. We saw that somebody tried to use her credit card in the Gaza Strip multiple times. That's all we have, like no other clue. I saw the videos where the people are running on the fields, like they had no shelter, nothing, and they were just shooting at them and taking them by force. They were waiting. My daughter tried to get to her car. That's what we heard from people that saw her and were there and were rescued. She was going to the car, and they had militant people standing by the cars and were shooting, so people couldn't reach their cars even to go away.
and that's when they took her. Do you believe she may still be alive? I hope. The video is, as you know, it looks very bad, but I still have hope. I hope that they don't take bodies for negotiations. And I hope that she's still alive somewhere. We don't have anything else to hope for, so we try to believe. Yeah. Take us through, if you would, what you first heard of the attack and how you responded. So my kids woke up very early Saturday morning. We were awake having breakfast at 6:15 in the living room. They were having cornflakes, and suddenly I heard our kitchen window is right towards Gaza. So whenever there's missiles, we see them come first, and then we hear the siren. So I heard a little bit of booming. I thought it was maybe thunder, maybe weather. And after 1 second, there was a siren. I had to pick up my 3-year-old and my 2-year-old in both arms and run to the bomb shelter. And my husband was, he was sleeping. We both went in and we closed the door. And the immediate first bombing was at least 15 sirens in a row. In other words, there was missiles falling one after another without any pause. And from that moment, we understood that this is out of the ordinary. In other words, it's not just an attack that is maybe 1 or 2 missiles and then it's over, but there's something different about this time. Habla de que caigan 1 o 2 misiles como si fuese algo de todos los días. Y común. Sí, sí, And it's a como que high aumentaron holiday los for us. precios. Sí, sí, como acá en Argentina la inflación. So we generally don't have phones. We're not connected. We don't have an ability to know what's going on. And a few hours later, we understood that once we were hostile inside the bomb shelter, we went to check our phones and we saw that there's terrorists roaming in the streets, shooting. There's missiles, that it's not possible to even leave our houses. And it was the first effect of my 2-year-old said to me, Ima, I'm scared. I'm afraid. And for a 2-year-old to be able to express that, for me, that was like shocking in the situation. But it was a very scary, very tragic moment for us to understand that there's a war going on in the middle of our holiday. Bueno, y acá la gente de izquierda en Argentina avala todo esto de Hamas y no le parece mal y no pelea por los derechos humanos en estos casos. Tampoco por el feminismo de las mujeres muertas y tomadas de rehén. Así es la izquierda. Por eso insisto que no era algo para tomar partido, había que hacer repudio de esto y nada más. Evidentemente hay cosas que no sabemos, que no estamos al alcance, que podemos sospechar, que podemos indagar, pero porque si no, no se entiende. Si no tenés algún beneficio, no se entiende. No se entiende que quieras darle alguna justificación lógica. Estaban matando civiles. No se entiende. Salvo que tengas algún interés. Obviamente lo hay. Obviamente. Bueno, y para cerrar con este vivo, ya va más de 1 horita y media, vamos con algo local, algo que pasó acá en Carlos Paz. No sé si estabas al tanto, pero bueno, te paso a mostrar. Encendió una fogata para hacer un café hoy a la mañana y desató tremendo incendio forestal Punilla. Un hombre de 27 años fue detenido por la policía luego de confesar que inició una fogatita que se descontroló por el viento y generó un incendio forestal, que acá lo podemos ver. Se fue a dormir. Se prendió y se fue a dormir. Quiso desayunar y bueno, se le fue el fuego de las manos, che, había mucho viento. No lo pudo contener. Un hombre de 27 años prendió fuego en un campo, provocando una catástrofe. El sujeto manifestó haber iniciado una fogatita para preparar un café, el cual se descontroló por el viento. El último parte de prensa emitido por los bomberos de Villa Carlos Paz indica que la cabeza del incendio se encuentra actualmente en la jurisdicción de Villa Icho Cruz, zona de Cuesta Blanca, Talahuasi y Mayú Sumag. Así que bueno, este fin de semana largo que viene no va a haber posibilidad de ir a comer un asadito a los camping porque va a estar todo prendido fuego, todo quemado. Otra vez. Ay, Qué Dios boludo. santo. Una Qué fogatita. boludo, Mira, por yo no sabía nada y por ahí a las 5 de la tarde cuando voy al gimnasio arriba, veo que había fuego, todo tremendo, así arriba en lo que se ve de sierras. Y Sí. entré a Google, me puse a buscar noticias y vi esto. Y ahora lo más Sí. reciente que encuentro es esto, con algunos videitos por acá, de lo Qué que es boludo. el incendio.
No, de hecho, empezaste antes, yo no me pude sumar al principio, pero iba a proponer que desde el humilde lugar que nos toca, este programa lo hagamos en honor a las víctimas del atentado terrorista y también en honor a los bomberos que están tapando la negligencia y los descuidos que permanentemente se cometen en zonas como las sierras, que una vez al año, y más en estos años de sequía, Agosto, septiembre, octubre. nos desayunamos con un incendio. Así que para los muertos de Israel y para los héroes bomberos cordobeses. Sí, que no tienen apoyo gubernamental. Por ejemplo, acá en Córdoba hoy escuchaba que había solamente para todos estos incendios, y hace años ya que siempre hay incendios, solamente hay 2 aviones hidrantes. Solamente 2 aviones hidrantes. Así que, nada. Pasa que tenemos un país que no puede llegar a todas esas cosas porque hacemos agua antes. Mirá, hacemos agua, paradójicamente. Sí. Se nos va por otro lado. No llegamos a todo eso. Lo que vos veías de Israel. Imagínate Israel, el casco de hierro, ¿cómo le dicen al servicio al sistema de defensa que tienen antimisiles? Imagínate pensar en Argentina. Pero claro, nosotros se nos va por otro lado. No llegamos. No. Ahí lo Para tenés, nada. Ahí lo tenés, mirá. Ahí están los incendios de hoy. Algo así veía yo. Veía una cortina de fuego abajo y humo arriba. Tremenda desde la terraza de acá del edificio. Qué Y bárbaro. bueno, para colmo hizo calor y había mucho viento, así que en esos momentos que encima está todo seco, hay sequía, mucho peor. Así que bueno, un fueguito, que también, dicho sea de paso, pobre tipo, no sé si por boludo o por pobre, pero hay casos así que no tiene nada, no tiene otra cosa y vive en el campo, vive con lo poco que Sí. puede y estaba acostumbrado capaz a prender fuego, ¿viste? Para calentarse cosas, comida, y termina en esto. Así que también la pobreza, en este caso, juega a favor de estos desastres naturales. Y en algunos casos, también la ignorancia de la gente, ¿no? Y la estupidez. Pero bueno, no sé en este caso cuál habrá sido, pero bueno, puede pasar cualquiera de las dos, tanto pobreza como Lo que sí sé es que el ignorancia. tipo prendió el fueguito y lo dejó. El fueguito. Y se Si le no, fue. en algún punto te das cuenta que se está agrandando la llama. Sí. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. ¡Vamos, Pato! Es ahora y es para siempre. Tener los dos. Bueno, acá tenemos los fueguitos. Ah, esa es la casa. Sí, se quemaron varias la casas casa. ahí en Nicho Cruz y demás. Sí. De hecho, suspendieron las clases en esos lugares. Por, bueno, el fuego o el humo. Qué Así bárbaro. que había Qué bastante quilombo, bastante quilombo. Yo de hecho subí la historia a mi Instagram ahí que había cómo se veía el fuego y después de subir la historia se veía un poquito más humo negro, así como el que está saliendo ahora. Era bastante impactante la imagen. Así que bueno. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Se nota que impacta a Patricia en la voz. Sí. Un fueguito para prender para calentar un café. Qué bárbaro. Bueno, y la inoperancia de los políticos que no tienen cantidad de aviones hidrantes tampoco, ¿no? Y eso que Juan anoche, ¿cómo puede ser? Si Juan en estos debates me dijo que Córdoba era Singapur. Claro. Yo no entiendo. Sí. Tranquilamente la gente debe haber pensado, ¿no? En Córdoba Estados se Unidos. incendia una ramita y hay un extintor cerca, hay rociadores automáticos, no sé. ¿Viste? Mangueras Casco en la de calle. hierro. Casco de hierro, no me salía. Casco de hierro, así le dicen al sistema de defensa.
Claro, sí, veía imágenes de cómo los anticipaban los misiles. No, eso acá, olvídate, si se le perdió a Rossi, el vicepresidente de Massa, cuando era ministro de Defensa, se le perdió un misil, que la otra vez hablábamos. Así que imagínate, va a tener defensa antiaérea. Sí, ¿qué quiere? Qué manera de que nos pasen cosas que no, ¿eh? Increíble. A ver si me das un segundo como una yapita. Dale. Una yapita, a ver si la encuentro. ¿Cómo se llama este periodista de CNN que se peina así, de lado, morocho? No sé si es colombiano, venezolano, está en Estados Unidos y usa lentes redonditos. Que era flaquito, alto y ahora vino gordo. ¿Te das cuenta con él? Sí, ¿no es el que no le dio la nota a Milei? No sé. No sé. Porque. Pero hoy lo vi y no me di cuenta de compartírtelo enseguida y después se me pasó. Ujú. A ver. ¿Encontraste? Es un short. Sí, sí, sí. Son 30 segundos. A ver. Pimba. Hacemos la aclaración. Una vidente. Ujú. En CNN, No, creo que es. porque va a haber una guerra civil en Argentina. Argentina no se va a dejar. Y Argentina va a pelear por su democracia. Volvelo al principio. Y la va a recuperar. Sí, la recupera, va a ser... Lo pongo de vuelta. ¿Qué pasa si te los quieren? ¿El gobierno de Alberto Fernández va a terminar bien o no? No, porque va a haber una guerra civil en Argentina. Argentina no se va a dejar. Y Argentina va a pelear por su democracia. Y la va a recuperar. Sí, la recupera, va a ser los únicos dos países en América que van a librarse de eso es Estados Unidos y es Argentina. O sea, el chavismo no entra a Argentina. No. Y la señora Cristina termina tras las rejas. Sí. ¿El gobierno de Alberto Fernández va a terminar bien o no? Jaime Bailey, el periodista. Bueno, pero más allá de eso, me sorprendió. Bueno, la nota, primero me sorprendió la nota a la vidente. Pero después las cosas que dijo, porque son un tanto catastróficas y alarmantes. Todo. Cristina presa, guerra civil, quilombo. Yo te digo que dos cosas quiero decir. Dos cosas, si me lo permitís. Sí, vos como ¿Ya esperabas la guerra civil? No, que quiero decir dos cosas. Que creo que en Argentina los grandes o los altos estratos de la política están manejando números que nosotros no conocemos. Yo creo que estamos cada vez más cerca de que no haya balotaje. Estamos muy, muy cerca, si no estamos pasando. Te diría que con la inercia de acá, quedan 15 días, ¿no? 15 días. Hoy 15 días para las elecciones. Me parece que por eso la escapada del dólar, una cosa va subiendo a la otra y se hace como una bola de nieve. Eso por un lado. Por otro lado, algunos se preguntan si Milei y compañía van a tener la espalda para soportar los ataques, y hablan literalmente de ataques de calles, de gente en la calle, no sé si armada o bueno, pero intentando violentar y rebelarse contra un nuevo gobierno. Algunos, los más tibios, dicen, no va a sacar el ejército a la calle, no va a sacar la policía a la calle, sería una locura. No sé qué están esperando como de combatir con flores. Argentina tiene un grave problema y que viene de los 70. Nos quedó tanto miedo, tanto temor instalado a que el Estado, bien usada
la fuerza cuando es necesaria, tiene que protegernos, tiene que proteger la democracia. Elegimos vivir en democracia, entonces tenemos que protegerla y dejar de querer avalar o que pretender calmar con caricias cosas que están lejos de serlo. Hay momentos donde no entra la negociación y debe primar el bien común. Y la verdad que espero que realmente tengamos la espalda y estemos a la altura. Algunos dicen, los operadores de Milei están locos porque están engrandeciendo la figura de Milei y dice, no van a salir a la calle como sí lo van a hacer algunos militantes de la izquierda radicalizada que nos gobierna desde hace 20 años. Y yo planteo, no tienen que salir los militantes de Milei a ningún lado. Ningún militante de nada tendría que salir a hacer nada que no lo permita la ley. En caso contrario, cuando la ley se viole, habrá herramientas para contrarrestar una transgresión a las normas que este país todavía tiene. Así que hay mucha gente que todavía se está preguntando cosas y que sigue ese fantasma del Estado opresor y qué sé yo cuánto, y la realidad hoy es otra. La realidad hoy no hay un Estado que persigue personas. Nosotros necesitamos un Estado que regularice esto, que normalice la situación y que dejémonos de joder, vivamos en democracia y punto. Y ahora, no seamos cobardes, porque problemas graves, decisiones graves, decisiones importantes. No más cobardía, no más tibieza, no más tibieza, tenemos que salir. Hoy, ¿sabes? Hablaba con una persona de nuestra edad y me decía, ¿sabes qué bronca me da? Que en los últimos años me fue muy bien. Tuve un montón de oportunidades, aproveché todas las que tuve. Y cuando miro para atrás hice un montón de cosas y estoy casi donde empecé. Nunca pude dar un paso más allá, nunca pude hacer una diferencia. Y mira que me fue bien. Mira que me fue bien, mira que laburé, mira que aproveché, que estuve arriba, me preparé, me moví. Y sin embargo, no pude salir de donde estaba. Entonces, de una vez por todas, gente, salgamos del bache, pongámosle valor, olvidémonos de la cobardía, no vamos a salir de nada con tibieza, no salimos durante 20 años, necesitamos valentía, otra vez valentía. Nos guiaron los valientes durante muchos años, donde la libertad en este país primaba, realmente. Entonces, pongamos las bolas sobre la mesa y hagámonos cargo de lo que nos toque, Basta de ideales ridículos, corruptos, intereses, basta. Vamos a vivir en un país normal de una buena vez, que tenemos todo para ser un grandísimo país. Ahí van a ser fundamentales las alianzas municipales. Por ejemplo, el conflicto más grande va a estar en Buenos Aires seguramente. La alianza que tenga Milei, si llega a ganar, o Patricia Bullrich, con el jefe de gobierno, en este caso, o con el intendente de Córdoba. No sé si también hay focos de saqueos, quilombos en diciembre que puede llegar a pasar. Y para mí va a ser fundamental también que para que no se genere algo como en el 2001, que se habló mucho de represión y de mal uso de la fuerza por parte del Estado. Para mí va a ser fundamental hoy, ya que tenemos las herramientas tecnológicas, las filmaciones. Para mí ya se tienen que ir preparando las fuerzas locales con camaritas, así como tienen en Estados Unidos, o que se preparen esos segmentos donde siempre van a manifestar los sectores de izquierda cuando vaya a gobernar Macri o Bullrich, Milei o Bullrich, y Un furcio. sí, y en base a eso, tener después las herramientas para ponerlos presos, para que no estén más en la calle delinquiendo, porque pueden ir a manifestar y no pasa nada. El tema es que no cometan delitos, que es lo que siempre remarca Milei, remarcan todos en el partido, por ejemplo, de Milei, que el que comete un delito va a ir preso y no se va a tener tibieza en ese sentido. Y obviamente, si es en la ciudad de Buenos Aires, también va a tener
que avalar eso Macri, si es que gana, o Marra o Santoro, no sé quién, pero bueno, ahí va a depender para mí. Santoro no, depende, hay que ver quién va al balotaje. Porque si llega Marra al balotaje, bueno, ¿quién te dice? Pero si llega Santoro al balotaje con Macri, va a ganar Macri seguramente, entonces bueno, ahí van a depender mucho las alianzas. Pero bueno, por suerte ya a esta altura a los manifestantes de la izquierda se les cayó la careta, porque antes uno podía decir, no, manifiestan porque hay pobreza, pero hoy en día ya se sabe que manifiestan simplemente porque son curros de ellos, se les acaban las cajas, y ahora que el país está en el horno y está peor que nunca, no salen a manifestar. Claramente porque los golpistas hoy en día están en el poder, por eso. Entonces ya en ese sentido, todo lo que pase en base a reprimir el delito que vayan a cometer después del 10 de diciembre, estos sectores manifestantes, va a ser bien recibido por la mayoría de la sociedad que va a ir a votar al próximo presidente en Argentina. Así que en ese sentido yo creo que va a haber algo distinto. Ojalá. Bueno, hemos terminado entonces este programa número 11 de Batalla Cultural. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Joaquín. Y nos vemos el miércoles en otro vivo. Nuevo segmento para el miércoles. Nuevo Atentos. segmento. Ah, hay invitado nuevo. Hay invitado nuevo. Bueno, gracias a todos los que participaron. Comenten después, pongan su like y nos vemos en el próximo video. Abrazo grande. Gracias, gente. Que pase bien.